Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de La Voz en Llamas. Hoy tenemos a una persona que representa muchas cosas: identidad, lucha, arte, noche, redes sociales y reinvención. Sevillano de 38 años, menor de 5 hermanos, activista LGTBI, artista de la noche, artista drag, creador de contenido y una persona que no tiene miedo a hablar de ningún tema. Hoy tenemos muchas vidas, muchas noches, mucho arte. Hoy entrevistamos a Miguel Pérez, artísticamente conocido como Marina Fashion Glamour. Muy buenas. Buenas, Miguel. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí a charlar un ratito contigo. Bien, con ganas. Con muchas ganas. Miguel, para empezar, si alguien que no te conoce te pregunta quién es Marina, ¿qué le responderías? Pues le diría que es el arte ego de Miguel, que es donde la libertad de expresión artísticamente y donde puedo realizarme con la música. Marina es un nombre artístico, Sí. pero detrás hay una persona con una historia. Sí. ¿Cuándo aparece Marina en tu vida? En el 2009, en Sevilla, nació, estaba en una discoteca que ya no está, que es Ibilia, y salía con mis amigos y tal, me picoteaba la curiosidad del arte drag, que antiguamente era el travestismo, y claro, tenía unos amigos que estaban haciendo un espectáculo suyo en esa discoteca, Lucy Reina y Cristo Extravaganza, y le dije, yo el martes quiero actuar con vosotros. Me dijeron, perfecto, me subieron esa noche al escenario, interpreté una canción y al martes siguiente salí y actué, me maquillaron ellos y tal, yo llevé solamente el vestuario y ellos me maquillaron y desde entonces siempre ha estado ahí ya existente. Vamos, que le echaste cara, tú te plantaste ahí diciendo yo quiero actuar y actuaste. Sí, y desde entonces he estado interrumpidamente, he actuado en discotecas, en salas, en despedidas, en cumpleaños. Este año he vuelto a actuar después de unos cuantos de años ahí parado, en el Orgullo del Arllot, Albaida, y la verdad que muy bien la acogida. Y encima con mi madrina, que es Mary Fashion Glamour, estamos ahí intentando hacer cosas. O sea que empezaste, hubo un parón y ahora has vuelto. ¿Pero has vuelto como algo puntual o vamos a tener Marina? Yo quisiera que estuviese, y quisiera hacer alguna que otra obra musical producida por mí mismo en pequeños teatros, claro está. Y aparte con nuestro propio espectáculo que es Babel, que el espectáculo Babel lo quiero llevar y lo queremos llevar quienes lo conformamos a teatros o a pueblos o a donde se pueda llevar. Babel es un espectáculo homenaje al espectáculo de revista, una producción fabulosa que reivindica pues eso, lo que eran los espectáculos de revista. Miguel, ¿qué queda de aquel niño que creció en Sevilla? La inocencia por la vida hacia las personas y sobre todo las ganas de vivir y de crear, porque siempre me ha gustado crear. O sea, ¿tú dirías que alguien, para no perder la ilusión, siempre tiene que tener el niño dentro? Sí, siempre. El niño interior tiene que existir siempre. Es lo que somos. Gracias a él somos lo que somos hoy por hoy. Muchas veces me has comentado, cuando hemos tomado café o hemos ido a comer juntos, que tú vienes de una familia muy grande. Sí. ¿Cómo fue crecer en una familia tan grande? La verdad que ha sido bastante un poco peculiar porque yo he sido el menor de los 5 hermanos y claro, mis padres se separaron siendo yo un crío muy pequeño y la verdad que he sido muy desenvolvente sabiendo sacarme yo las castañas del fuego y la verdad que estoy agradecido a eso.
ser el menor y que Es muy un independiente. tópico, ¿no? O no tiene nada que ver. No, yo no me he tenido todas las de ganar siendo el menor de los hermanos, que va al revés. Yo me he llevado los castigos, yo me he llevado las riñas, yo me he llevado no poder decidir cosas porque ya como ya los otros mayores ya lo han vivido, me han tocado a mí tener lo que ellos han dejado. ¿Y ser el pequeño te convirtió en alguien más rebelde, más libre o más protegido? Más rebelde, siempre. Siempre he sido muy rebelde desde la infancia. ¿Sigues teniendo esa chispa de rebeldía? Sí, siempre. La rebeldía para mí es una causa que tiene que tener la vida porque gracias a esa rebeldía se pueden conseguir muchas cosas. Miguel, y el tener esa familia peculiar, ¿qué significa para ti y cómo ha influido en la persona que eres hoy en día? Pues me ha influido en tener la independencia que siempre he estado buscando y que siempre he querido. Es una independencia que desde muy joven, por circunstancias, me las he tenido que crear y me las he buscado. Y nunca, solamente una vez en mi vida he tenido que volver atrás, pero para coger más impulso y salir y llegar hasta donde estoy hoy. ¿Cuándo empezaste a descubrir quién era realmente? Todavía estoy descubriéndolo porque una persona hasta el día que cierra los ojos se tiene que ir descubriendo por sí mismo. Pues mira, eso me parece muy interesante porque vamos descubriendo cosas que están tapadas, que picando piedras salen a la luz para mejorar, otras cosas que hay que sacar que por lo que sea las tapas, Sí. o sea que me apunto esa frase para mí. ¿Fue fácil o es fácil ser tú mismo o ha habido un proceso de miedo, de dudas? Ha habido un proceso bastante largo y lo está habiendo porque yo he nacido sin saber mi pasado, sin conocer mi pasado y lo estoy descubriendo poco a poco y ese pasado está interesante, me gusta y aparte me está dando más pie para ser más fuerte, más yo. Una persona que esté en tu situación, que por lo que sea no sepa poco de dónde viene su pasado, ¿le dirías que lo deje estar o le dirías que pique piedra y que saque la verdad? Que pique piedra y que saque la verdad. Siempre te puede sorprender la vida. ¿Y tu familia en ese camino qué papel tiene? ¿O es algo que es tuyo y tienes que pasarlo tú? A ver, hay parte de de la familia que sí que me ha ayudado, porque son los que me han hecho descubrir esa parte, y otra parte que no quiere nada, ayudar en eso, al revés, echa piedra en el camino. Ya. ¿Qué le dirías hoy a ese chico joven que quizá tenía miedo de mostrarse tal y como era? Lo primero, que sea siempre feliz, que la sonrisa nunca la pierda como hasta hoy. Lo segundo, que no tenga miedo a llorar ni a decir un te quiero y que siempre tenga un sueño por cumplir, que siempre se cumple. Después de todo lo que tú has vivido, ¿crees que todavía hace falta eso que se llama de salir del armario? ¿O es algo que ya no debería de hacer falta? Que cada uno es quien es y cómo es y ya está. A ver, yo por mi circunstancia, yo por ejemplo, no tuve que salir del armario como tal porque yo con 18 años me fui con unos amigos a Sevilla y ellos no sabían que era gay, o por lo menos yo pensaba que no lo sabían, y nos fuimos al ambiente y yo conocí a una persona allí y tal. No, mi amiga no me dejaba entablar conversación con esa persona y haciéndose pasar por mi madre y no sé cómo conseguimos el teléfono, tal, nos dimos el teléfono y a las 2 semanas quedamos en el local de mi pueblo, en un pub, y nos dimos un beso y a través de ahí ya todo el mundo sabía de que yo era gay y tal, y nunca he tenido prejuicios en mi pueblo, por lo menos. Yo he presentado a mis parejas hasta el cura de mi pueblo, o sea, que yo he ido allí, he ido con mi pareja y le he dicho, fulanito, mira, esta es mi pareja, y tan tranquilo y tan normal. Pero sí que es verdad que hoy en día, tal como se está poniendo la cosa, sí es necesario salir del armario.
Porque contra más se salga del armario, más derechos se pueden ganar y más reivindicación se puede tener. Correcto, siempre hay que dar la cara, Siempre, incluso en espacios difíciles. sí. La Siempre. cara siempre hay que darla y nunca esconderla, al revés. Y no hay que tener miedo a hablar. Si alguien, por lo que sea, desconocimiento, yo siempre creo en la buena fe de las personas, tiene unos tópicos de personas homosexuales, de personas LGTBI, para el ser todo el mundo, se han creído unos tópicos que han salido de ciertos políticos, de cierta gente, pues se puede hablar. Nosotros podemos hablar, tenemos nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro llegar a fin de mes apurado, como tú, nuestros momentos felices, momentos no felices, y vivimos lo mismo que tú, nada más que tenemos la losa de que parece que tengamos que justificar siempre como que nos dan pagas por ser gay, cuando eso es mentira. No hay pagas por ser gay. No vayáis al SEPE que pagas por ser gay, no hay. Ojalá, pero no. Nos ganamos la vida. Yo mañana a las 4 de la mañana en pie. 4 de la mañana en pie para trabajar. Así es que las pagas no hay. Bueno, Miguel, tú has sido y eres activista LGTBI y empezaste en Sevilla. En Sevilla. ¿Cómo nace esa necesidad de luchar? Pues nació con la pandilla que yo tenía de amigos allí, que era una pandilla de amigos bastante variados, había hasta heteros, y decidimos de que había mucha lucha en ese momento por los derechos trans, gay, tal, pero no había una asociación como tal sobre el deporte del colectivo. Y decidimos de crear la primera asociación deportiva en Sevilla, que luego se hizo como Federación Deportiva, pero al final se disolvió por malos entendidos y tal, y se disolvió, pero la verdad que empezamos ahí y desde entonces siempre he estado involucrado en el tema de la reivindicación. Actualmente, ¿en qué asociación o asociaciones estás? Pues estoy en la Bar Diversa como socio ahora mismo, pendiente de hacer cosas, muchas cosas que tenemos ahí en cuenta y con muchos contactos con muchas asociaciones como DIMOF, como TEMIS, como Arqui de San Martín, como Gailes, etc. ¿Tú vives en zona rural? Sí. Rural total. Sí. No eres el típico gay de serie que vive en la ciudad con su perrito faldero paseándolo, con su ropa cara. ¿Cómo es de importante que estemos en todos los sitios de manera normal? Ni más ni menos, igual que tú. Es muy importante de que no haya diferencia entre el que vive en la ciudad o el que vive en un pueblo o en una aldea. Lo importante es siempre ser la persona que eres. O sea, una cosa es los estereotipos, que por desgracia hay muchos estereotipos, igual que en el mundo hetero, en el colectivo también los hay. Y eso es una barrera que desde dentro hay que reivindicar que se rompa. Porque hay certamente Mr. Gays que están buenorros y hay algunos representantes que no, pero oye, todos tenemos visibilidad y eso es muy importante. Yo con el tema de Mr. Gay, aunque ni cotizaba que iba a dar un cachas, me encantó que salió un chico así más rellenito, muy mono él, que yo le dije, ole tú, porque es que los que estamos así como yo, gordetes, también tenemos derecho a gustar y a ser Mr. Gay y a ser lo que nos da la gana. Sí, la visibilidad variada, diversa, es muy importante en el colectivo y en el mundo en general, porque no todos somos altos, rubios, de 1,80 m, ni de ojos azules. Somos todos muy diferentes, pero a la vez somos iguales. Correcto. Miguel, ¿recuerdas ese primer momento que dijiste, tengo que hacer algo? Sí. Recuerdo la primera vez que fue en Sevilla, además, se acercaba el día del 1 de diciembre, el día del VIH, contra la lucha contra el VIH, y estábamos en la Federación Girasol allí y estuvimos empezando y dijimos,
vamos a hacer una pancarta para la manifestación y tal. Y entre yo y 3 amigos más nos arrodillamos ahí, hicimos una pancarta y luego salimos a la protesta, claro. Y la verdad que fue muy, muy interesante y muy bonito. Ahí, gracias a esos días, pues pude tener contacto con grandes referentes como es Marc Ambroyer, o sea, que la verdad que fue una lucha interesante. Una lucha importante porque hay mucho estigma aún. Desde aquí os recordamos que Sí. indetectable es intransmisible Correcto. y que hay que informarse. Hago un llamamiento a los colectivos LGTBI para que informen de este tema porque parece que aún hay bastante desconocimiento y hay que informarse, no tener prejuicios, Sí, preguntar con respeto se puede preguntar todo sí. y no dar nada por sentado. Miguel, Sevilla tiene una historia y una cultura muy fuerte. ¿Cómo fue para ti hacer activismo allí? La verdad que fue bastante sorprendente porque yo encima coincidí en mi principio de activismo con las primeras marchas trans de allí, de la marcha trans, en el 2011, o sea, ya hace unos cuantos de años. Y la primera marcha trans la que fue allí y yo salí en ella y salió mi madrina y mi asociación que tenía en aquel momento. Y la verdad que fue muy sorprendente, muy interesante y abrió muchos caminos. Yo recuerdo que yo tengo una foto que la tengo que buscar en el diario Levante, que fui a una marcha a Valencia sobre la despatologización de las personas trans. Creo que la foto es 2010 o antes. Os hago una foto. Y os voy a decir una cosa. Tú no tienes que entender a una persona trans. No. Igual que no tienes que entender el chino. Tienes que respetarlas. Solo con que las respetemos, les vale. Sí, el respeto creo que es el principio humano que nunca se tiene que perder. Al revés, se tiene que luchar por eso, por el respeto. Porque si tú me respetas, yo te respeto. Y nunca hay que faltar eso. Nunca. Y recordar que estamos hablando de personas humanas, no objetos. Cuando se nos caliente la boca hay que saber pensar. Son personas y pues me callo, Sí. no sigo. Miguel, ¿tú siempre has estado en el activismo o hubo un momento en que te alejaste un poco? Me alejé. ¿Qué pasó? Tema política, cambios personales, tal. O sea, fue un momento en que vi que era muy político todo, se movía casi todo por política. Y yo tuve cambios personales de ciudad, tal y demás, y decidí alejarme. Has sacado un melón importante, la política. ¿Crees que somos moneda de cambio de los partidos políticos? Te doy, te quito, te doy. Te vas, me dejas, me abandonas. Lo somos porque hay todavía cabezas pensantes que no saben que de los políticos, lo mismo que se aprovechan ellos de nosotros, nosotros tenemos que aprovecharnos de ellos. Y mientras que eso no se aprenda, los políticos siempre se querrán ser superiores a nosotros. Y eso nunca se debe de permitir. Nunca, porque son personas como tú y como yo. Ahora se ve que has vuelto fuerte, con nuevas inquietudes. ¿Qué es lo que te mueve esta vez? Pues todas las injusticias que se están haciendo por culpa de la derecha en España y en el mundo, o sea, la extrema derecha, mejor dicho, y eso, las antipolíticas que están haciendo, hay que rebatirlas y romperlas, las barreras, y ser más fuerte aún. Detrás de todo esto hay gente que paga mucha pasta. De hecho, hay personas de mucho dinero. Por ejemplo, el auge de la homofobia en África no es casual. Hay gente de mucha pasta que pone dinero porque le interesa el caldo de cultivo que hay en España, que no es para tanto, pero la gente está de una manera que yo no sé. Y lo que pasa en África que ya es terrible. Y ahí tenemos Estados Unidos. El presidente es el multimillonario y ese donde me mueve el dinero es él. O sea, si él quiere quitar el derecho, hay que salir a la calle.
y decirle que el dinero no compra a las personas, no compra una vida. ¿Qué crees que necesita ahora mismo el movimiento LGTBI? Salir a la calle, gritar, decir, aquí estoy yo, porque aquí estamos nosotros, Sin miedo. sin miedo. El miedo no da de comer a Menos turichi y liques y más calle. Sí, Calle. calle y ya no solamente calle. Hoy por hoy, por circunstancias del futuro, que además no será muy lejano, ese futuro, las personas nos movemos hoy en día en nuevas tecnologías, en redes. Ahí es donde hay que más que darle mucha caña. ¿Por qué? Porque los mensajes se dicen, ay, es que los políticos tal. Yo lo soy el primero que lo dice, sí, pero los políticos usan las redes. Es donde una forma de transmitir su mensaje de odio. ¿Por qué? Porque pasamos casi el 70% del día al lado de una pantalla. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí hay que ponerse las pilas ya. Y si hace falta pagar a profesionales para que hagan ese trabajo, porque vamos perdiendo 3-0, pero claro. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hay tantos mensajes de odio que al cabo del día es tanta basura la que ves que al final tu cerebro piensa, siendo activista, piensa, a ver si tienen algo de razón y que no la tienen. Entonces, si nadie les dice nada, si no hay un contrapeso, la razón la tienen. Claro, es por eso, hay que mandar un mensaje, hay que ser claro en los mensajes de redes sociales. Si se ven 50 mensajes de odio, hay que mandar 100 mensajes que no sean de odio, sino de amor, de libertad, de respeto, de humanidad. Bueno, ahora dejamos el activismo, vamos a hablar de Marina. Además del activismo, hay una parte muy importante en tu vida. Has sido artista drag y de la noche. Bueno, de día, de noche, cuando te llamaron. Sí, cuando me llamasen. ¿Cómo empieza esta aventura? Pues nació en el 2009, 2010, por ahí. No, pero yo me refiero a eso, me refiero Vale. en tu cabeza. En mi cabeza. No ejecutarlo. Vale. En mi cabeza fue de que a mí, yo soy un apasionado de la música, de cualquier género. Es verdad que soy muy folclórico, pero me gusta todo género. Y como cantar, Dios no me ha dado esa opción, pues a través de la música me formaban mis espectáculos, mis shows y mi música. O sea, ahí en mi cabeza tengo para sacar un carrusel entero de shows, de teatro y de musicales. Doy fe, doy fe. ¿Qué encuentras encima de un escenario que no encuentras en ningún otro lugar? Libertad. Libertad de sentirme libre y poder bucear en cualquier mundo. Sí que es verdad que el escenario marca. Yo, fuera del escenario, soy una persona bastante tímida, no me gusta hablar mucho con la gente, pero el escenario te da algo. El escenario tiene algo Sí. que te hace volar. Miguel, ¿qué significa para ti el drag? Para mí, el drag, bueno, para mí el drag es canario. Yo soy más, me retiro como transformista, que es de la antigua escuela. Y el transformismo para mí es poder ponerme en la piel de las artistas, de cualquiera. O sea, puedo ser Rafaela Carrà, o puedo ser Madonna, o puedo ser cualquiera. Eso es ser transformista o drag. ¿Cuál es el momento más emocionante que has vivido actuando? El aplauso de la gente en el Orgullo 2026. Fue para mí, después de estar por lo menos 4 años, 5 sin actuar, fue sentir ese calor, ese aplauso, esa aceptación de la gente, para mí fue emocionante. Aparte, ¿cómo fue un espectáculo creado desde cero, con muchas horas de ensayo, Sí. muchas horas de sueño, no saber qué va a pasar? Sí, fue un espectáculo, ha sido un espectáculo creado, como tú dices, desde cero, donde yo he estado implicada también como tú y tal, desde el minuto 1. Y
y ha sido como sacado de mí, o sea, también una parte de mí, de mis adentros, ha estado ahí. Y eso es decir, me siento realizado 100%. Miguel, la noche, como sabemos, tiene una parte maravillosa, pero también una parte que es muy dura. ¿Qué has aprendido de este mundo o de estos dos mundos en un mismo mundo? Que hay gente mala en el mundo de la noche, que tienes que saber diferenciarlas, que eso te lo da con la experiencia de los años, que también las hay de día, claro está, pero de día es para estar con la familia, los amigos, compartir lo más íntimo. Y en el mundo de la noche es sacar tu arte ego, no tener vergüenza para nada y poder ser fantasía total. ¿Crees que todavía hay prejuicios hacia las artistas drag transformistas? Sí, sí que hay muchísimo prejuicio. Hace cuestión de unas horas leí y vi un vídeo de un artista transformista de aquí, creo que de Valencia o de Mallorca o de Barcelona, y estaba trabajando en el restaurante y unas personas pues la empezaron a mirar mal, tal y demás, y sí que hay mucho prejuicio. Mira, te voy a decir una cosa, persona esa quien seas. Tú vas a un restaurante de transformistas, te lo pone claro lo que es. No te gusta, no vayas. Es como si yo voy a un restaurante yo qué sé, de cantar ópera y me enfado porque cantan ópera. Pues nene, te vas a otro sitio, Correcto. que hay 1000 sitios. Si no te gusta, no vayas. También has sido TikToker e Instagramer. ¿Cómo Sí. descubres ese mundo? Pues fue en pandemia, TikTok fue en pandemia, en las horas, tantas horas vacías y muertas, me empecé a crear un perfil de TikTok y ahí poco a poco fui haciéndome amigos, conocidos y, y en un grupo que teníamos empezamos a decidir de que los sábados no se podían salir porque se tenía que mantener las distancias y tal, y empezamos a decidir de hacer un concurso que era de pictograma, que era para adivinanzas con dibujos y tal, y acabábamos disfrazados y tal, y la verdad que fue muy chulísimo y muy interesante porque llegamos a tener hasta casi 1000 espectadores y 2000 espectadores, o sea que fue muy interesante. Por lo que me cuentas, tuviste tu propio programa en TikTok. ¿Cómo nació esa bendita locura? Pues estábamos en un live y decidimos, hablando, ay, uno de ellos, de los que estábamos en pantallita, pues dijo, oye, vamos a hacer unas adivinanzas de disfrazarnos, tal, venga, va. Empezamos ahí un poco en plan coña y claro, viendo de que estábamos haciéndolo y se nos estaban aumentando lo que son las visualizaciones de ese live, dijimos, al colgar dijimos, de esto tenemos que sacar algo. Y empezamos a hacer programas, nos reuníamos vía WhatsApp, porque claro, estábamos uno en Madrid, yo en Barcelona y los otros aquí en Valencia, o sea, estábamos repartidos y nos reuníamos vía telemática por vía WhatsApp y hacíamos las escaletas y todo, o sea, que estaba muy bien. ¿Qué te aportó esa experiencia? Pues me aportó venir a Valencia y estar de donde estoy. Después de una mala relación, porque tuve una mala relación, me ayudó para salir también hacia escapar de esa toxicidad, ir a Barcelona, conocer el sitio, vivir allí y luego acabar aquí en Valencia. Las redes pueden crear comunidad, pero también pueden ser muy duras. ¿Cómo has vivido esa exposición? Yo, por una parte, la he vivido bien, lo que es mi persona, exponerla bien, pero sí que me he encontrado con circunstancias de que yo me fui a Barcelona por TikTok, parecía una cosa
y luego fue otra, y claro, yo salí de donde estaba allí, en Barcelona, me fui con otros, supuestamente eran muy bien todos, conocí muchísimas buenas personas, pero también conocí malas. ¿Crees que las redes hoy en día son una nueva forma de activismo? Sí. Bueno, Miguel, vamos a hablar de tu nueva etapa en el Jorf y vida personal. Ahora mismo vives en el Jorf. Has pasado de Sevilla, la noche, los escenarios, a una nueva etapa. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues ha sido para bien y ha sido un proceso interior bastante sorprendente para mí, porque yo, como tú bien has dicho, soy de Sevilla y he vivido en grandes ciudades. El vivir en un pueblo pequeño, porque para mí York es un pueblo, no un barrio, es bastante sorprendente lo bien que me he adaptado o nos hemos adaptado yo y mi pareja, y la verdad es que está bastante sorprendente porque yo tengo la mentalidad de ciudad, porque soy de ciudad, y sin embargo aquí he encontrado mi hogar, he encontrado mi hogar. ¿Qué significa el amor para ti después de todo lo vivido? Lo principal del motor de la vida. Sin amor no hay vida, y si no hay vida, no hay amor. Dices que no tienes miedo a hablar de cualquier tema. ¿Hay algo de lo que todavía nos cuesta hablar demasiado? Sí. Ya, como anteriormente le hemos dicho, sería volver otra vez al activismo, y es la reivindicación de la lucha contra el VIH. Hoy por hoy hay mucha falta de eso, mucha lucha hay que tener. No porque yo lo sea ni nada, al revés, simplemente es porque es un tabú lo que hay en ese mundo, no solamente en el mundo entero, porque ha sido una gran pandemia del mundo, o sea, se han ido mucha gente, pero dentro del colectivo, y no dentro del colectivo solo, también ha habido muchísimos heteros que han muerto de eso, han fallecido. Y es una lucha por la vida que hay que tener. ¿Qué batalla personal has ganado? Batalla personal que he ganado, la emocional. ¿Qué batallas todavía tienes pendientes? Con mi niño interior, tengo ahí una pequeña batalla sentimental, emocional con mi pasado de niño interior. Si tuvieras delante tuyo a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Yo le diría simplemente que no se equivoque, porque se ha equivocado en algunas decisiones, pero que no tenga miedo a esas equivocaciones, al revés. Que gracias a esas equivocaciones, hoy por hoy es feliz. Bueno, Miguel, ahora para finalizar vamos a hacer el ping-pong de la voz en llamas. Tienes que contestar lo más rápido que puedas. ¿Más de tacón o zapatilla? Tacón. ¿Sevilla de noche o de día? De día. Una canción que defina tu vida. Niña, de Marisol. Un artista que te inspira. Marisol. La mayor locura que has hecho. Irme de Extremadura a Barcelona. ¿Qué cosa nadie imagina de ti? Lo vergonzoso que soy. ¿Quién tarda más en arreglarse, tú o tu pareja? Mi pareja. Si mañana te llaman para volver a un gran escenario, ¿qué canción elegirías? Nací para ser yo. Completa la frase. Marina es... Ilusión. Bueno, y ahora para finalizar, si alguien quisiera contratar a Marina, Abierta está. ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada, simplemente yo soy un artista que le encanta disfrutar de la música y del show. No tengo vergüenza, y Marina mucho menos. Y nada, tengo mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, de Marina Fashion Glamour. Y estoy abierto a contrataciones. Bueno, Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias por estar ahí. Nos encontráis en el YouTube de Gailes. Besitos. Adeu. Adeu.